Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Espero estén muy bien. Y vamos a iniciar con nuestra clase de álgebra superior. Y vamos a iniciar con un tema que podemos considerar muy sencillo. Es un tema muy básico que lo vemos tanto en nuestros cursos de inducción, en la parte de álgebra y trigonometría, claro está, y en nuestra clase de cálculo diferencial. Vamos a hablar de los números, vamos a hablar básicamente de cómo clasificamos los números, cómo los trabajamos y cómo los vamos a estar usando. Como ustedes saben, pues no tenemos exactamente un tipo de número nada más, tenemos varios tipos. Aunque digamos que en general hablamos de los números en totales, digamos el uno, la raíz cuadrada de 2, pi, a, esos son números también, Euler, no me acuerdo el nombre correcto de me acuerdo de él, nada más es una aproximación que tenemos que se utiliza para ciertos tipos de logaritmos. Pi ya lo conocemos, 3.141596. Y esos son el 1, pues ya es el básico, el 0, el gran número mágico que nos ha permitido avanzar mucho en la ciencia aunque no lo parezca. Hablemos de los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Todos ellos son números que nosotros clasificamos. Digamos que son como especies de números. Números que podemos ir identificando dependiendo de cómo lo estemos trabajando. Estos números, pues vamos a empezar con la historia de nosotros. Aunque no lo crean, los números nacen de ciertas necesidades que teníamos y llevan el nombre después de cómo los fuimos encontrando. Para empezar, nosotros iniciamos con los números naturales. Los números naturales, que vamos a identificar con una n, son los primeros números que nosotros manejamos. N. Naturales, estoy diciendo. Voy a apuntar aquí. Son los primeros números que nosotros manejamos en realidad. ¿Cuáles son estos números? Pues son simplemente con los que iniciamos a contar. Cuando nosotros aprendemos a contar o a hablar de números, nosotros no aprendemos con fracciones, no aprendemos con .5, ¿no? Con un cuarto, .25, 3.33, no aprendemos con nada de eso. Tampoco aprendemos con pi. No aprendemos con Euler, no aprendemos con raíces inexactas, no aprendemos ni siquiera con el 0. Iniciamos a aprender con el 1, iniciamos con el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Si se fijan ustedes, los números naturales son todos los positivos. 1, 2, 4, 99, 100, 1.000.000. Esos son los números naturales. Y si se fijan, son todos excepto el 0 o números inferiores. Eso es lo que me refiero con números naturales. Son con los que iniciamos. Cuando nos iniciamos a utilizar los números, nosotros contábamos cosas que teníamos. Digamos, que empezaron a contar: tengo un hijo, tengo una esposa, tengo un perro, tengo un gato, uno solo. Hablar de ganado: tengo una vaca, 2 vacas, 3 vacas. Mi siembra, pues yo, digamos, 1 grano, 2 granos, 3 granos, 4 granos. Entonces es como le digo, empezamos con los números naturales. Estábamos hablando del 1 hacia adelante, del 1 al infinito. Por eso no aparece el 0, no lo necesitábamos en ese momento. Históricamente hablando, el 0 es un invento nuevo para nosotros, pero gracias a él hemos avanzado mucho. Cuando llegamos a tener la necesidad del 0, es cuando necesitamos empezar a hacer ciertas operaciones matemáticas que hablábamos de restar.
Bueno, para restar nosotros, entonces necesitamos también números negativos. Los números negativos no existen en los naturales, porque los números negativos, técnicamente hablando, no son números naturales, son números que nosotros creamos para poder ejemplificar una resta, o mejor dicho, una suma. La resta, en realidad, tengámoslo en cuenta, es la suma de un número positivo con un número negativo. Pero ¿qué pasó cuando los introducimos? Que introducimos números negativos y el cero. Entonces dejaron de ser números naturales y empezaron a nacer los números enteros. Los números enteros los voy a poner con una Z. Y la Z viene de el cero, del cero en inglés. Entonces, en los enteros ya empiezo a tener menos 1, empieza a aparecer el 0. Una cosa hay que diferenciar, el 0 aquí, en los números naturales, como el que acompaña al 100, al millón, al 10, al 0 solo. El 0 como un valor. El 0, aunque digamos matemáticamente no vale nada, es un valor. Aunque para nosotros digamos como que el 0 representa una ausencia de algo, o sea, tengo 0 plumones en mi mano derecha, pero tengo un plumón en mi mano izquierda. Tengo 0 perros, tengo 0 hijos. Viene a representar ya un valor que nace, el 0. Pero entonces por eso les digo, el 0 solo originalmente no existía. Incluso acompañado no tenía un nombre. Nada más decíamos 10, 20, 30, 40, 100, 1,000,000. Si se fijan, si no lo mencionamos el 0, nada más mencionamos el nombre del número. Y originalmente ni siquiera lo representábamos con un 0. Si se acuerdan, el 10 romano, hablando un poco de las representaciones que tenemos, el 10 romano es una X. Si no mal recuerdo, el maya, el 10, son 2 rayas. O sea, no había una representación como tal del 0, o como, digámoslo, de esta manera. O sea, esta es una ejemplificación nueva de representar el número a cómo lo representábamos antiguamente. Hay registros de tablillas antiguas en que los números eran como especies de Bs. Y las combinaciones de ellas daban un valor. O sea, no porque hablemos de 100, 1,000,000, del 10, quiere decir que el 0 ya lo contamos. No, el 0 no lo contábamos. Vamos a quitar este, lo vamos a convertir en 1000 nada más, porque voy a cerrar un poco el círculo. No lo contábamos el 0. Tenía sus representaciones totalmente diferentes. Cuando apareció como él solo, es cuando el 0 ahora sí, o en este momento, ya tenía un valor. Créanlo o no, el 0 en cierta manera representa un valor. Y los números negativos, como menos 1, hablar de menos 2, hablemos de menos 10, de 100, negativo, ya aparecen para representar una falta. ¿Qué quiero decir que representan una falta? Estoy hablando de cuánto ocupo para llegar a algo. No exactamente que sea menos 100 o menos 10, sino que hablábamos de que cuánto ocupo
para llegar normalmente a 0 o llegar a un valor que estoy buscando. Piensen en esto. Si yo hablo que tengo 5 menos x, 5 más x, lo vamos a poner así, 5 más x igual a 3. ¿Cuánto ocupo yo para que llegara a 3? Si empiezo en 5, pues yo ocupo regresarme 2 lugares. Es donde aparecen los números negativos. Entonces es lo que querían hacer cuando nacieron los números negativos en los enteros. Entonces, hablar de cuánto ocupábamos para llegar a un punto, ya sea un punto de partida o a un punto de nivelación. Porque, recuerden, las básculas buscamos el equilibrio. Si se me movía más un plato, caía que el otro, ¿cuánto ocupo quitarle a este plato para que se vuelva a nivelar? Y el nivel donde quería era el 0. 0 desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Entonces los números enteros llegaron a aparecer con menos 1, 0, menos 2, 10, 100. Empezamos de 0 hacia atrás. Pero fíjense que estoy hablando todavía de enteros. ¿Qué quiero decir? Que con los enteros contienen a los naturales. Si contienen a los naturales, esto me dice que yo puedo usarlos juntos sin ningún problema. Y es cuando nace, por ejemplo, la recta numérica. Que hablamos de la recta numérica, ya la deben de conocer muy bien, que me refiero a que tengo un punto de partida, que antes va a ser 0, hacia la derecha, de caso acá, para ustedes. Estoy hablando de números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Y a la izquierda estoy hablando de números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos infinito. Ok. Pero conforme fuimos avanzando, nos funcionó muy bien tener esto. Pero llegó un punto muy en específico. Un punto en el de que yo, esta recta, no la puedo llenar totalmente. Llegó el punto en que nos preguntábamos, ¿qué hay aquí en medio? ¿Qué hay aquí entre este espacio y este otro? Entre este espacio y este otro. Y eso nace también mucho de la necesidad, el buscarlo. ¿Cómo represento que tengo una fracción, una parte? Una parte que no es algo entero. Una naranja pártenla en 4 partes. Yo acabo de repartir, esa ya no es un entero. Si la naranja representa un entero, ¿cómo represento esas 4 partes? Bueno, en ese caso nacieron los números racionales. Okay. Los números racionales me van a englobar ahora a mis números enteros y los represento con una Q. Un número racional son fracciones exactas. Okay, pues, ¿qué quiere decir? Un número racional son fracciones exactas. Una fracción exacta, un medio. O decimales. 0.5, 0.25. Entonces estoy hablando de fracciones exactas y los decimales que son los equivalentes de ellos. Incluso son fracciones o decimales periódicos. ¿Qué quiero decir con periódicos?
Un tercio sabemos que es 0.33 y continúa siendo el 33 el número periódico. Se va repitiendo. Ese es un número racional. ¿Por qué? Porque se repite el número que lo continúa. Incluso yo lo puedo escribir algo así: 0.258, 58, 58, 58. Y esta fracción es un número racional o ese decimal. ¿Por qué es un número racional? Porque si nos fijamos, hay un par de elementos que se repite siempre. Entonces, esos son los números racionales: fracciones o decimales o raíces que son repeticiones continuas. Incluso nosotros, para escribirlo, no que sabemos que se va a repetir algo. Por ejemplo, en este caso, yo no escribo 0.33 y los 3 puntos originalmente. Yo escribo 0.3 y una barra encima del 3. Esta barra me dice que el 3 se va a estar repitiendo indefinidamente. En este caso, yo escribiría 0.258 y una barra encima del 58, lo cual me dice que este 58 se va a estar repitiendo indefinidamente. Otro caso parecido es que yo hablara de un número así: 0.525, 28, 4, 28, 4, 28, 4. Si estoy hablando de ese número, le pongo 0.528, 4 y la barra queda sobre todos los números que se van a estar repitiendo constantemente. Si en algún caso, digamos, me apareciera 0.58, 4, 2, 8, 4, 8, 4, 8, 4, mi número racional no lo voy a escribir como 0.584 barra. No, lo voy a escribir, esto está mal, lo voy a escribir de esta manera: 0.58424 y aquí pongo la barra. Siempre la voy a poner después del número donde se empiezan a repetir indefinidamente. Pero esto también llega a lo siguiente: ¿qué pasa si en el infinito ya no se repiten? Si en el infinito un número ya no empieza a repetirse, da nacimiento a otro pequeño estilo de números. Ustedes los conocen: pi, 3.1416 decimos para redondearlo. Pero si lo leemos correctamente, lo que es pi, que es 3.1415, 9, creo que es 8, 6, 7, no me acuerdo todos los números, ¿verdad? Si los empiezan a revisar, hay trabajos, incluso van a encontrar camisetas con pi impresas aquí en el pecho, el símbolo de pi, hechos solamente de los decimales que acompañan pi, y van a ver que nunca van a encontrar que se repitan periódicamente. Puede repetirse una o dos veces y se rompe esa periodicidad e inicia otro número nuevo. Pi da nacimiento a un grupo especial de números, que lo vamos a poner aquí con una Q prima. Y estos tenemos pi, tenemos el Euler, la exponencial, tenemos la raíz de 2, por ejemplo, no me acuerdo, es a la 1, es otro número. Y estos números tienen la peculiaridad de que son números infinitos que nunca se van a repetir, o que hasta el momento no hemos encontrado un valor que se repita en ellos. Esos números
se llaman irracionales. Si cuando se repiten nuestros números son números racionales, cuando dejan de repetirse, entonces se convierten en números totalmente irracionales, pues ya rompen la racionalización que tenemos. Y estos son los números que muchas veces más nos sirven en las ingenierías y en las ciencias. Muchos logaritmos son logaritmos que nunca se van a repetir, son números irracionales. Pi lo usamos para toda área que tenga una forma semicircular. Crecimiento exponencial natural. Es muy usado en estadísticas para determinar ciertos crecimientos poblacionales. En ecuaciones diferenciales pueden ver también para calcular un decaimiento radiactivo, con lo cual pueden hacerse dataciones, por ejemplo. Puede hacerse un crecimiento poblacional de bacterias para la gente que estudia biología, o aquí es ingeniería química, todo es químicas, todo eso. Y raíz de 2 es muy usado para muchos cálculos matemáticos. El mismo lo podemos volver a usar para algunos tipos de intensidades luminosas, corrientes eléctricas, intensidades de señales. Todo eso nos sirven los números irracionales. En realidad los tenemos mucho más introducidos en la ciencia normal que muchos de los números exactos que conocemos. Y a todo este conjunto, que digamos que es todo mi pizarrón, si se fijan, mi pizarrón me contiene a mis números racionales, a mis números enteros, a mis números naturales, a mis números irracionales, le vamos a llamar como números reales. Los números reales, lo voy a poner aquí. Los números reales es el conjunto de todos los números que conocemos básicamente. Y quiero decir, los reales son Z, bueno, son N, Z, Q y Q'. Son todos los números que yo utilizo, todos los números que utilizamos en nuestra vida diaria, en nuestros cálculos normales, nuestros cálculos básicos, son números reales. No utilizamos algún otro tipo de número. Y los números reales, como ven, se componen de todos los números que conocemos: naturales, enteros, racionales e irracionales. Con esto, pues básicamente diríamos, bueno, son todos los números que existen, todos los números que vamos a usar nosotros en nuestros cálculos. Y en la vida real, en cierta forma, digámoslo que sí, y en cierta forma no. Conforme vayan avanzando, van a conocer que hay un conjunto de números que me encierra a todos estos. Si mi pizarrón son mis números reales que contienen a todos estos, hay un conjunto de números en especial que va a encerrar al pizarrón. Y ese conjunto de números son los números imaginarios. O principalmente los vamos a conocer como números complejos. Esos los representamos con una I. Vamos a verlo un poquito más adelante. Y ellos, los números imaginarios o números complejos, me encierran totalmente a mis reales, a mis naturales, a mis enteros, a mis racionales y mis irracionales.
¿Por qué? Porque un número complejo se compone de un número real y un número imaginario. Voy a borrar esto, imagino que ya lo han copiado, les voy a dar sino un momento para que lo hagan. Pausen el video y lo puedan copiar. Ok. Digo, entonces, avanzando con esto. Vamos con lo siguiente. Decíamos que mis números reales contienen mis números naturales, enteros, racionales e irracionales. Pero ellos mismos son contenidos por mis números imaginarios o números complejos. Y les digo, es que lo que pasa con ellos es que si nosotros hablamos de los números reales como una recta numérica, por eso se le llama recta de los reales, tengo 0 y acá son positivos y negativos. En los números complejos o imaginarios hablamos de cuadrantes, donde tengo, para moverme de derecha a izquierda, tengo mis reales, y para moverme de arriba a abajo tengo mis imaginarios. El número complejo se forma entonces como 2 menos 3i. Ese es un número complejo en forma cuadrática y yo me muevo en 2 dimensiones. Aunque no lo crean, el número complejo es muy usado. El número complejo me habla, por ejemplo, de señales. Las señales de radio, de televisión, de internet, todo lo que nos llega, no se estudia en el espacio real. Se estudia en el espacio de los complejos, ya que no se forman, no se estudian como que viajan en una sola dirección, en una sola posición, sino que varían con el tiempo, y al obtener el tiempo pues estamos agregando una dimensión más. Por eso se estudia con los números complejos. Cristalografía, quizás no la han escuchado o no les toque en algún punto escucharla, pero es hablar de cómo están formados los materiales. Todos los materiales en cierta forma tienen un cristal. Ese cristal es la forma básica en cómo está hecho el material. Hay algunos, como los cuarzos, que son los más comunes de verlos, que si se fijan son en forma de hexágonos. Un cuarzo. El diamante es un cubo, en realidad. Los diamantes. La sal es un cubo, es un cristal. Y así vamos a ver muchos materiales que están formados. El vidrio y el cristal cortado no son cristales, son materiales amorfos. Ese es otro tema que ocuparían ver. Dependiendo la carrera en la que vayan, si van a ver cosas de materiales, verían algo de cristalografía, por lo menos lo básico. Ellos, para poder estudiarlos, no se estudian en reales, se estudian en complejos o imaginarios, como lo queramos llamar. Es como se estudian todos los materiales que existen. Por eso nosotros no lo podemos definir simplemente con números reales. Los números reales no nos alcanzan para comprender mucho de las cosas que nosotros tenemos actualmente en la vida. Son insuficientes. Se ocupan totalmente un espacio complejo. Física moderna,
se estudia mucho de los números complejos. Les digo, el estudio de ondas y señales, con lo que tenemos internet, láseres, Bluetooth, todo eso, se estudia en los números complejos. Formación de nuevos materiales para muchas de las cosas que tenemos, se estudia totalmente en números complejos. Esa es la importancia de conocer los números, trabajar con ellos. Y algo importante con lo que vamos a entrar ahorita, conocer las propiedades de los números. Vamos a iniciar ahorita con las propiedades de los números reales. Las vamos a ver, vamos a explicarlas y vamos a dar por terminado este video. Y en el siguiente video vamos a entrar con las propiedades de los números imaginarios o números complejos, como queramos llamarlo. Bueno, si hablamos de esto, ya más o menos me imagino que en sus cursos de inducción vieron lo básico de las propiedades de los números reales. Si no, pues vamos a dar un repaso en esto. Propiedades de los reales. Primero, la suma de dos números reales siempre es cerrada y me va a dar como resultado otro real. La primera propiedad. Lo que me quiere decir, si A y B pertenecen a los reales, o sea, A y B ambos pertenecen a los números reales, entonces A más B pertenece, este tipo de E se llama pertenece a los reales. Esto me quiere decir algo más, que si A más B es igual a C, entonces C pertenece a los números reales. O sea, aquí, y esto es algo muy importante que tenemos que mantener. Cualquier suma de número, operación matemática que hagamos con números reales me va a dar como resultado otro real. Si yo hago una multiplicación entre un real con otro real, me va a dar un número real. Si yo hago una división entre real y real, me va a dar otro real. Si yo voy a restar, válgame la redundancia, que es una suma, un real con otro real, me va a dar otro real. Eso es lo que es importante de esta propiedad, que cualquier números reales que trabajen entre ellos siempre me van a dar como resultado otro número real. Voy a dar un momento para que copien. Y voy a borrar lo que tengo en rojo. Gracias a esta propiedad de que si A y B pertenecen a los reales, entonces, por lo tanto, que estos tres puntos se llaman por lo tanto, A más B pertenece a los reales, me da el nacimiento de esta propiedad 2. La suma de dos números reales es conmutativa. ¿Qué
¿Qué quiere decir con que sea conmutativa? Es la famosa frase de que el orden de los factores no altera el producto. O sea que si yo sumo A más B, esto va a ser igual que yo sume B más A. Y en ambos casos me va a dar un C, que esto pertenece totalmente a los reales. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo 2 más 5, me da 7. Y si yo sumo 5 más 2, me va a dar 7. O sea, estoy conmutando los lugares. Vamos a hacer algo más. Yo tengo un 2 menos 3, me va a dar menos 1. Pero recuerden que el signo menos es complemento del 3. Así que si yo pongo menos 3 más 2, esto va a ser igual a menos 1. ¿Por qué puedo hacer esto? Si me van a decir, profe, esto es una resta, no una suma. No, recuerden, esto es una suma, que estoy sumando yo un natural más un entero. El número entero, bueno, el natural va a ser el 2 y el entero va a ser el menos 3. Gracias a esto, yo puedo cambiar de lugar estos con todo y signo, porque el signo es parte del 3, por eso es menos 3. Y me va a dar como resultado el mismo valor. Por eso yo puedo decir que la suma de cualquier número real es conmutativa. Para que lo tengamos presente, les dejo que copien esto y ahorita avanzamos con el siguiente punto. El siguiente punto habla de esto. Es la suma de números reales es asociativa. ¿Qué quiero decir? Y si yo tengo A más B más C, esto es igual a que yo tenga A más B más C. Y en ambos casos todo esto pertenece a mis números reales. O sea, no importa el orden, como yo lo sume, me va a dar el mismo resultado. Eso es lo que me está diciendo que sea asociativa. Y no solo lo usamos en este tipo de cosas, también en sumas, también lo vamos a ver un poco más adelante en multiplicaciones. Esto me va a permitir, en la multiplicación tenemos igual la conmutativa, tenemos la asociativa, tenemos que si multiplico los números sean reales. Aquí un ejemplo sencillo. Vamos a trabajar con 1, 2 y 3. 1 más 2 más 3. Esto es 5, 6. Y si yo sumo 1 más 2 más 3, se fijan, voy a empezar a sumar lo que está dentro del paréntesis, que es 3 más 3 es igual a 6. ¿Qué otra combinación hacer? Yo puedo decir que voy a sumar 1 más 3 más 2. Entonces 4 más 2, 6. Eso es a lo que estábamos hablando con que sean asociativo todo esto. No importa cómo yo lo haga, siempre me va a dar el mismo resultado. Les doy un momento para que lo copien.
a seguirle. Aquí voy a borrar el punto 1, imagino que ya lo tienen, porque voy a ocupar este bien más. Aquí hay una regla que es muy utilizada, que es la de el nulo aditivo. ¿Cuál es el nulo aditivo? La regla del nulo aditivo es que estamos hablando que hay un número que yo al sumárselo al mismo número que estoy usando me va a dar el propio número. Van a entenderlo ahorita. La suma de un real con 0 bueno, no con 0 porque se oye, no se entiende bien, y 0, y voy a borrarlo de abajo para que no se nos confunda, me va a dar el propio real. Es el real, así digámoslo. Bueno, es el mismo real. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, mi número, si A pertenece a los reales y a A le sumo 0, me va a dar como resultado A. Es el nulo aditivo. Y es algo muy curioso porque este nulo aditivo lo podemos usar de muchas maneras. Y esto lo podemos hacer con, por ejemplo, utilizando las reglas pasadas. 2 más 0 es igual a 2. Otra manera, 2 menos 1 más 1, esto me va a dar 1 más 1, esto es igual a 2. 2 menos 1, 2 más menos 1 más 1, o sea, lo que resulta del paréntesis se lo voy a sumar al 2, me va a dar 2 más 0 igual a 2. 2 más 1 menos 1 me va a dar 3 menos 1 me va a dar 2. Si se fijan, aquí usé la asociativa, los asocié y en realidad técnicamente los conmuté de diferentes maneras y me da siempre el mismo resultado. Esta suma de dos números, como que tengo acá, me genera el 0, que yo al sumárselo al propio número me da mi real con el que inicié. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y aquí podemos darnos cuenta de la siguiente propiedad de los números reales. Esa propiedad de los números reales que sigue me dice que para todo real va a existir otro número real tal que la suma con él me dé 0. Por ejemplo, esto. ¿Qué es lo único que me está diciendo? Que para cualquier número real existe su equivalente negativo. Entonces, la 5 dice, para cada número real existe otro número real simétrico
tal que su suma es 0. Sea para A, que pertenece a los reales, existe un A más menos A igual a 0. Eso es lo que me está diciendo. Para cada A o para cada número diferente existe otro tal que ese número es igual a 0. Imagínense en un espejo. Cuando hablamos de simetría, pongan un espejo frente a ustedes y para ustedes el que es el lado derecho, equivalentemente para el espejo en cierta forma, sería el lado izquierdo, ya que está reflejado totalmente sobre ustedes, es un negativo. Por lo cual, si hablamos de esa forma, si yo levanto mi mano derecha, mi reflejo está levantando su mano izquierda desde su punto de vista. Entonces está contrarrestando mi movimiento. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Si vamos a avanzar un poco más con esto, hablemos de la recta numérica. Recuerden que la recta numérica se divide en positivos y negativos. Y en ella yo tengo, si tengo el 1 hacia mi derecha, hacia mi izquierda tengo el menos 1. Es su espejo. Y si yo lo sumo, me da 0. Si tengo el 2, acá voy a tener el menos 2. Si lo sumo, me va a dar 0. Si tengo el 3, acá voy a tener el menos 3. Y si lo sumo, me va a dar 0. Eso es a lo que se refiere. O sea que para 1 más menos 1 es igual a 0. 10 más menos 10 es igual a 0. 1000 más menos 1000 es igual a 0. Que estamos hablando que para todo número existe su espejo. Este es el espejo de él y al sumarlos me da 0. Otra forma de llamarlos es el nulo aditivo. O sea que generamos el nulo aditivo. El nulo aditivo es esta, disculpen. Generamos el nulo aditivo. Aquí generamos el nulo aditivo y aquí está el nulo aditivo. Bueno, les doy oportunidad de que copien esto y avanzamos con las demás propiedades. Esto nada más que nada como un tipo de repaso de lo que vieron en los cursos. Okay. Estas propiedades que siguen básicamente me dicen, es como les diré, es aplicar esto mismo pero a la multiplicación. Voy a borrar todo esto. Y la 6 me dice que la multiplicación de dos números reales es cerrada. Es básicamente lo que estábamos viendo en el inciso anterior, en el punto 1, donde decíamos que si A y B pertenecen a los reales, entonces A por B pertenecen a los reales, o el resultado que ellos me den va a ser real. Es lo único.
En este caso no creo que tengamos mucho que explicar porque pues es lo mismo que lo que vimos en el punto 1. Así que no hay mucha dificultad con esto. Un ejemplo quizás rápido para que no dejarlo así es hablar que si yo multiplico 2 por 5, esto me va a dar 10. Y en ambos, y estos son totalmente números reales, no hay ningún número complejo o imaginario ahí puesto. Parecido al punto 2, en el 7, tenemos la conmutación. La multiplicación de dos números reales es conmutativa. Ahí está. La multiplicación de dos números reales es conmutativa. ¿Qué quiero decir? Que si A y B pertenecen a los reales, A punto B es igual a B punto A. Y ambos casos va a pertenecer a los reales. Recuerden la frase: el orden de los factores no altera el producto. Volvemos aquí a este ejemplo. Pensamos que 2 por 5 es 10. Y si yo tengo 5 por 2 es igual a 10. O sea, no nos va a alterar el producto final. Esta, como los acomodemos, nos va a dar siempre el mismo resultado. Por eso hablamos que la multiplicación de dos reales es conmutativa totalmente. Y esto también nos lleva, voy a borrar esto, bueno, le doy la oportunidad de que lo copien. A la asociación, que va a ser la 8. El producto o multiplicación de números reales es asociativa. Así que la multiplicación de números reales es asociativa. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si yo tengo A, B y C y los tres pertenecen a los reales, a mí es igual que yo haga A por B por C que A por B por C que A por C por B. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que no importa cómo los acomode, siempre el resultado de la multiplicación va a ser igual. O sea, yo puedo multiplicar 2 por 5 por 3, son 15. Entonces, esto va a ser a 2 por 15. Esto es igual a 30. ¿Qué pasa si yo multiplico 2 por 5? Son 10, por 3, 30. 3 por 2 son 6, por 5, 30. O sea, si se fijan, muevo los órdenes y siempre me da el mismo resultado.
Eso es a lo que se refiere que la multiplicación de números reales es totalmente asociativa. Déjenme si no estoy mal allá. Sí, disculpen aquí. Les doy oportunidad que copien bien todo esto. Y ahorita lo borro y paso a los dos últimos puntos que vamos a ocupar aquí para que podamos trabajarlo. Terminar con esta parte de, más bien dicho, tres últimos puntos, esta parte de las propiedades de los números reales. Y en el siguiente video veríamos los números complejos. Así como en la suma y resta, que pues sabemos que es lo mismo, vamos a hablar nada más como suma. Así como en la suma existe un nulo aditivo, en la multiplicación existe un nulo multiplicativo. Estamos hablando del elemento nulo. Este elemento nulo es aquel por el que yo multiplique el mismo número, me va a dar el como resultado. Dice que en la multiplicación el elemento neutro nulo es el 1. Aunque lo sientan como un poco pues de broma mencionar esto, tenemos que recordar que son las bases de todas las matemáticas. Y el 1, igual que el 0, son números muy importantes. Porque 1 me garantiza que cuando yo sume con ese número me va a dar el mismo número. Y el otro me garantiza que cuando yo multiplique este número con cualquier número real, me va a dar el número real que yo tenga. Yo digo que A pertenece a los reales, entonces A por 1, voy a poner así un paréntesis, me va a dar A. Así que no va a importar qué número yo le multiplique al 1, siempre voy a obtener ese número que estoy queriéndole multiplicar al 1. Y hablamos de reales, si se fijan, recuerden que los reales están los números enteros, naturales, racionales, irracionales. O sea que si yo hago un medio por 1 me va a dar un medio. Si yo hago raíz de 2 por 1, me va a dar raíz de 2. Si yo hago E por 1, me va a dar E. Háganlo de esta manera. En cierta forma, ustedes ahorita están siendo multiplicados por 1 y están ustedes solos, nada más ustedes. Cualquier cosa que tengamos, si lo queremos ver de esta manera a nuestro alrededor, está siendo multiplicada por 1. ¿Por qué? Porque nos da eso. Eso es lo que nos está diciendo, que no importa que multipliquemos por 1, siempre nos va a dar lo mismo. Es lo que les digo que se llama como nulo multiplicador. Y aquí hay un detalle que voy a ir a avanzar un poquito con esto, que les digo, recuerden que la división es un caso de multiplicación, así como la suma es un caso de la resta es un caso de una suma de un número cualquiera con un entero negativo. Ok, entonces en la división es
La división es la multiplicación de un entero o un número totalmente real con un racional o un irracional. ¿Por qué digo esos dos en específico, el racional e el irracional? Porque ambos son en cierta forma fracciones. O sea, estoy multiplicando un número entero por una fracción. Esa es la división en realidad. Es lo que estamos haciendo. Por eso, cuando hablamos de divisiones, que yo digo, lo siento, costumbre de la raíz. 10, al 2 lo voy a dividir entre 10, yo lo represento como así. No importa qué división escriba, es que divide a 100, yo lo represento así. El resultado ya es muy punto y aparte. Y esto yo lo puedo separar como el 2, que es mi entero, por 1 sobre 10. O el 100 por 1 sobre 3. Estoy teniendo una multiplicación de un real por un racional o irracional. O sea, es lo que estoy teniendo. Y esto, ¿por qué estoy mencionando? Porque nuestro siguiente punto entra al terreno de las divisiones. Así como teníamos el nulo multiplicador y buscábamos generar los nulos, o sea, 1 menos 1, que me daba 0, pues yo busco generar este nulo multiplicador. Y la única forma de generarlo es que si yo multiplico un real por su fracción equivalente. ¿Qué quiero decir con esto? Para cada número real diferente de 0 existe su espejo en fracción. Vamos a escribirlo acá. Ahorita lo voy a explicar. Número inverso multiplicativo. Okay. ¿Se acuerdan que con el números reales en las sumas teníamos un inverso aditivo? O sea que cuando yo lo sumaba me daba 0. Pues aquí lo que estoy buscando que si A pertenece a mis números reales, entonces hay un A tal que si lo multiplico por 1 sobre A me va a dar 1. Eso es a lo que se refiere. Veámoslos con números normales. Para 2, si yo lo multiplico por 1/2, me va a dar 1. Para 1000, si yo lo multiplico por 1 entre 1000, me va a dar 1. Eso es lo que se le llama el inverso multiplicativo. Entonces ya sabemos que cuando buscamos el inverso multiplicativo estamos generando el nulo multiplicativo. De cierta forma, pues si yo quiero encontrar el inverso multiplicativo, nada más tengo que dividir 1 entre el real que estoy buscando.
Eso es lo que se está hablando en este punto, que es muy útil. Aunque no lo crean, es muy útil recordar eso, porque para muchas operaciones muy avanzadas, muchas veces se busca cómo generar un 1 o cómo generar ceros. Y es algo que muy poca gente luego recuerda cómo generarlos. Les doy oportunidad de que lo copien. Y vamos a hablar del último punto de estas propiedades para terminar. Este último punto que les voy a hablar es no un número, sino es una propiedad muy útil. Y la van a usar en cálculo diferencial, la van a usar esa propiedad en cálculo multivariable, en cálculo integral, aquí en álgebra, en trigonometría, en todo las matemáticas se usa. Y es una combinación de asociaciones. Ahí quiero decir que voy a combinar la asociación de la suma con la asociación de la multiplicación. Si yo tengo, yo te lo voy a poner aquí, el 11 con rojo. Si yo tengo tres números, A, B y C, que los tres pertenecen a los reales, esto me permite hacer lo siguiente. Por lo tanto, es lo que significan estos tres puntos. Si yo tengo A que me multiplica a B más C, yo voy a tener A por B más A por C. Y el resultado de ello me va a dar un real. Lo puedo poner así. Vamos a hacer un ejemplo numérico. 2 que me multiplica a 3 más 5 es lo mismo que si yo tengo 2 por 3 más 2 por 5. Vamos a resolverlo. 3 más 5 son 8. 2 por 8. 2 por 3 son 6. Más 2 por 5 son 10. 2 por 8, 16. 6 más 10, 16. Ahí lo estamos comprobando. Esta propiedad que ven aquí, que es muy sencilla, viéndola así, es la base de los despejes y la factorización. O sea, cuando yo despejo o factorizo algún número en alguna ecuación, esta es la base y es muy común que los olviden, así que ténganla muy presente, ténganla tan presente que va a ser la base de todo lo que van a hacer en sus cálculos a futuro. La van a estar usando mucho. Bueno, con esto terminamos las propiedades de los números reales. En el siguiente video vamos a dar una introducción básica de los números complejos o imaginarios y vamos a terminar con eso para las metas de esta semana. No me queda más que decirle que muchas gracias por haber visto el video, espero les sea de utilidad y nos vemos pronto. Hasta luego a todas y todos.